los estados financieros. En este caso, pues trabajar con el estado de situación financiera o balance general. Ayer hablamos unas generalidades porque la teoría, como siempre he dicho, es importante, ¿verdad? Ojalá no nos quedemos en internet porque está fallando. Ya. Entonces, lo más importante, pues, la parte teórica, que son los elementos básicos, decíamos que la parte necesaria, pues ya la conocimos, que era la clasificación, esas cuentas, era lo más importante, el reconocimiento de dónde llevar una cuenta y cuándo utilizarla de acuerdo a la clasificación de la estructura del balance. En la unidad 3 pues nos ayudó mucho en eso, y ahora con la unidad 4 pues es trabajar esa parte ya operativa, que es la que nos permite, vamos a proyectar el material para trabajar. Ya estaba en la plataforma también el material subido. Como decíamos ayer, ¿verdad? La parte importante es ya fue dada, y que aquí lo que ocupamos es esta parte de los estados financieros que nos permiten a nosotros conocer la estructura financiera de la empresa a una fecha determinada. Decíamos que la persona encargada para realizar estas actividades es el contador de la empresa, aplicando los conocimientos, ¿verdad? Basados en las NIF, sobre todo en la parte de lo que es la clasificación y sobre todo resumir toda esa información que al final viene a quedarse en lo que se llama estado de situación financiera. Esa información ya resumida que recogemos, perdón, durante todo el periodo contable. ¿Para qué nos sirve esta información? Bueno, para elaborar esos estados financieros que la empresa necesita para saber cómo está estructuralmente y financieramente la empresa. ¿Y de qué manera lo vamos a hacer? Bueno, hacerlo a través de lo que es el balance general de la empresa. Decíamos que había un juego de estado financiero, ¿verdad? Principiando la NIC 1, que nos menciona que el juego de estado financiero, el balance general, o estado de situación financiera, el estado de resultado, el flujo de efectivo, el cambio de patrimonio. Esos estados son muy importantes en las empresas que se vayan realizando actualmente. Las NIF pues nos mencionan ciertas características que nosotros tenemos que tener para la elaboración de ellos, ¿verdad? Sobre todo de la información que se resuelve o se desarrolla durante un periodo contable. Dice que son estos estados financieros los que, acompañados del respectivo análisis y retroalimentación por parte del contador, llegarán a manos de la gerencia para que los apoyen en las tomas de decisiones estratégicas, ¿verdad? Decíamos que habían dos personas importantísimas en la empresa, partiendo del administrador financiero y el contador de la empresa. Uno que elabora la información y el otro que toma decisiones en base a esa información con el conjunto de socios o dueños de la empresa, ¿verdad? Porque el hecho que nosotros seamos administrador financiero no significa que estamos en la obligación de tomar nosotros las propias decisiones. No, esta es una parte colegiada, ¿verdad? Cuando hemos colegiado, pues tenemos que participar todos porque estamos trabajando para una empresa y para un grupo de personas en todo caso. Dice que son todos estos estados financieros los que, acompañados del respectivo, bueno, ya ahí, estos estados financieros, también denominados estados contables, informes financieros o cuentas anuales, son informes que utilizan las instituciones para dar a conocer la situación económica en la cual está pasando la empresa en ese periodo contable. Como puede ser favorable, puede ser desfavorable, ¿verdad? Pero todo dependerá del comportamiento que nosotros estemos realizando como administradores de la empresa. Ahí teníamos el grupo de estados financieros. Les decía que dos íbamos a utilizar nosotros en esta clase y lo que otro iban a utilizar o iban a ser vistos en otras asignaturas del pensum de ustedes. Bueno, como hemos dicho, representan que hay unas ventajas. Las ventajas son objetivos y se basan en principios, permiten su comparación, proporcionan información confiable y comunican acerca de la seguridad y el rendimiento de las inversiones. Hablábamos de la presentación, ¿verdad? Esta presentación, pues, sobre todo lo hacemos en la parte
del periodo contable en este país del 1 de enero al 31 de diciembre, pero que también estamos facultados para presentar esa información financiera que nos sirva internamente en las empresas para conocer, ¿verdad? Valga la redundancia, cómo está financieramente nuestra empresa. Estos elementos estaban basados en, estos estados financieros están estructurados bajo 3 elementos, ¿verdad? Estos 3 elementos que ya conocimos, que son los activos, los pasivos y el patrimonio de la empresa. Cada uno tiene una función importante dentro de la estructura. Lo importante aquí también es saber que ya hay una normativa que me dice cómo debo de elaborar estados financieros de acuerdo a las normas internacionales de contabilidad. Hablamos de que estos 3 elementos importantes, ¿verdad? Decíamos que también estábamos trabajando con la clasificación de lo corriente y no corriente para activos y pasivos, y que ambos tenían características corrientes un año, menor a un año, y los otros no corrientes mayores a un año. Teníamos la estructura del patrimonio, ¿verdad? Les mencionábamos que este estaba compuesto por capital o capital social, las reservas y los resultados acumulados de la empresa. Tenemos aquí también algo importante que hoy vamos a ver, el concepto de estado financiero. ¿Qué es el estado de situación financiera entonces, o el balance general? Es el documento que expresa la situación financiera de una empresa a una fecha determinada. Fíjese bien, es el que expresa la situación financiera de una empresa a una fecha determinada. Ya la fecha determinada ya la sabemos, al 31 de diciembre. Estos estados financieros cuentan con partes, ¿verdad? Estas partes, pues, según nos lo indica al momento de elaborar, serían estas, ¿verdad? Uno, el encabezado. La parte central de nuestro balance sería el encabezado, el cual lleva el nombre de la empresa o negocio, indicación que es un estado de situación financiera. Cuando dice indicación es que tenemos que mencionarlo, ¿verdad? Ahí, que es un estado de situación financiera, y la fecha que se está presentando. Por ejemplo, al momento de elaborarlo, vamos a decir al 31 de diciembre, porque es la fecha donde está resumida toda la información. También tiene la segunda parte, que es el cuerpo. ¿Qué va a ir en el cuerpo de nuestro balance? Bueno, dice, contiene la composición del activo, pasivo y patrimonio neto debidamente clasificados. Cuando me habla de esto es que debe estar estructurado, tanto, ¿verdad?, corriente como no corriente, los subgrupos, ¿verdad? Y sobre todo las cuentas que cada uno de ellos lo van a integrar. Y por último, como todo documento oficial, pues se debe contar con firmas. ¿Y qué firmas son las que vamos a tener en nuestro documento? Bueno, la firma de la persona que lo elabora. Perdón, ¿quién es esa persona? El contador. La firma del gerente o propietario de la empresa, ¿verdad? En el caso de una sociedad sería el gerente que lo firma, pero en el caso de un negocio particular o individual sería el propietario de la empresa que lo va a firmar. Y por último, un auditor que dé fe de todo lo que se está realizando en la empresa es real, es verídico, es objetivo porque se respalda con documentación, y entonces esas son las 3 firmas importantes que deben de ir en el documento. Entonces, ¿qué va a tener cuáles son las partes que lo componen? El encabezado, cuerpo y firmas, ¿sí? La forma de presentación, pues la NIF nos dice que la forma de presentación deben de ser 2. Una como forma de reporte y otra como forma de cuenta. Cuando elaboramos estados financieros en forma de reporte, lo que nos dice es que nosotros lo hacemos de manera horizontal, ¿verdad? Todo de manera horizontal hacia, vamos a ver, horizontal o vertical. No, de manera vertical sería, si estamos trabajando horizontales hacia acá y vertical hacia abajo, entonces sería con una hoja, ¿verdad? Como tenemos la estructura aquí. Dice que en esta forma de presentación de sus elementos se presentan en una sola página y se hacen de forma vertical, perdón. Es decir, primero se anotan todos los activos, seguidamente el pasivo y por último el patrimonio neto de la empresa. Esto cuando lo hacemos de manera o de forma de reporte. Pero cuando lo hacemos en forma de cuenta dice, lo hacemos de manera horizontal y que debe estar también en 2 páginas en su manera de presentación.
En esta forma de presentación se utilizan dos páginas, una al lado izquierdo donde se anotan todos los activos debidamente clasificados y al lado derecho se anota el pasivo y el patrimonio debidamente clasificado también, ¿verdad? Entonces, esas son las dos formas de presentación para efectos de estética, de presentación ante un banco, ante una empresa. La mejor forma de presentar un estado financiero es en forma de cuenta, ¿verdad? Para lo que es el estado financiero. Entonces, esa estructura seguiríamos primero los activos, de ahí los pasivos y el patrimonio en el caso de en forma de cuenta, y en forma de reporte pues lo utilizaríamos de manera horizontal. Aquí tenemos un ejemplo ilustrativo. Como pueden ver, ya estamos utilizando las cuentas, ¿verdad? Vamos a trabajar con el año 2020 porque todavía el 2021 se estaría elaborando, pero para efectos de explicación vamos a decir 2020. Dice que ¿qué empresa? La empresa Mart S.A. le presenta los siguientes datos para que le formule o le elabore el estado de situación financiera al 31 de diciembre del año 2020 en forma de reporte y en forma de cuenta. O sea que nosotros lo vamos a elaborar de acuerdo las dos formas. Tenemos aquí un grupo de cuentas, ya, ¿verdad? Estas cuentas las sacamos de los mayores, de los libros mayores de la empresa, ya con sus saldos reales, porque es ahí donde tenemos que trabajar. Primero el libro diario, posteriormente mayorizamos en el libro mayor, el libro auxiliar, como les mencioné ayer, ¿verdad? Ese libro que es importante también para la empresa, el libro mayor auxiliar. Y por último, hay un libro que se llama el libro de inventarios y balances, donde vamos a formular ya los balances de la empresa. Entonces, de ese mayor sacamos estas cuentas con estos saldos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí esta empresa tiene la cuenta caja con 22.600 lempiras, bancos con 176.500, el inventario de la mercadería con 1.572.700, los documentos por pagar a corto plazo, 398.600, los documentos por cobrar, ¿verdad? A 76.300, los clientes con 238.500, los deudores varios con 18.400, el mobiliario y equipo de oficina con 48.200, el equipo de reparto 290.000, ¿verdad? Tenemos los gastos de organización con 40.000 y el capital, pues lo que me está diciendo ahí que tenemos que sacar el capital social de la empresa, ¿verdad? ¿Y por qué capital social? Porque el nombre de la empresa es SA, las siglas con SA. Entonces vamos a utilizar capital, la cuenta de capital social. Tenemos la cuenta de acreedores varios con 20.000, las primas de seguro con 12.000 lempiras, las rentas pagadas por anticipado con 60.000, los terrenos con 980.000, las hipotecas por pagar a largo plazo con 600.000, las rentas cobradas por anticipado con 12.000 lempiras, los depósitos en garantía con 10.000, la utilidad del ejercicio con 379.940, el impuesto sobre la renta por pagar de 51.880 y los proveedores con 482.800. Entonces, para elaborar el estado de situación financiera no ocupamos una medida, ¿verdad? Sino que elaborar bien el cuadrito, ¿verdad? Aquí ya lo tenemos resuelto. Mire, este es un balance como todo, ¿verdad? Tiene encabezado, aquí está el encabezado, distribuidora Marca, balance, él dice mencionar qué documento es, en este caso el balance general, al 31 de diciembre del 2020. Entonces, esta parte que está aquí arriba la conocemos como encabezado. Ahora trabajemos con la parte del cuerpo, ¿sí? El cuerpo donde van a llevar la clasificación de los activos, pasivos y patrimonio con sus respectivas clasificaciones, dice. Entonces empezamos nosotros a elaborar nuestro reporte o nuestro estado de situación financiera de acuerdo a la estructura que ya hemos venido estudiando. Entonces tenemos aquí, el primero es la cuenta de activo. Cuando vamos al balance vamos a colocar esto en el centro. En este lado del lado izquierdo, ¿verdad? Pegado a la línea,
vamos a utilizar su clasificación, la clasificación, en este caso corriente. Luego vendrán las subclasificaciones de acuerdo a lo que también tengamos en los ejercicios, ¿verdad? En este caso empezamos con los efectivos y los equivalentes de efectivos. Y dice que encontramos dos. Bueno, como ustedes ya conocen la clasificación, solamente vamos a mostrar aquí. Aquí no lo tenemos, aquí solo tenemos los datos, ¿verdad? Ya la etapa de clasificación, donde usted conoce qué cuenta utilizar, a qué grupo pertenece, si es corriente o no corriente, si es equivalente de efectivo, si es cuenta por cobrar. Eso usted ya lo estudió en el capítulo anterior. Entonces aquí lo que tenemos que ver nosotros, tener nuestro ejercicio y ver cuáles son esas cuentas principiando por equivalentes de efectivo, ¿verdad? Ya sabemos que el grupito de equivalentes de efectivo son caja, banco, cuentas de ahorro, inversiones temporales, que ahí incluimos lo que son los bonos y acciones y los depósitos a plazo fijo menores a un año, ¿verdad? Entonces aquí nosotros, ¿qué hacemos? Buscamos en el ejercicio primeramente lo que pertenece a ese grupo. Entonces tenemos aquí que caja es uno y bancos. Seguimos viendo inventario no, documentos por cobrar, documentos por pagar, clientes no, deudores varios no, mobiliario, equipo de reparto, gastos de organización, nada. Aquí acreedores, primas de seguro, rentas pagadas, terrenos, hipotecas por pagar, nada. Entonces veo mi ejercicio que solo tiene dos. Incluso están seguidos, ¿verdad? Porque pueden estar regados en el ejercicio. Pero aquí nosotros ya vimos, venimos cuando lo vamos a elaborar, colocamos caja. Mire, en este caso vamos a usar un estado de situación financiera con 3 columnas, ¿verdad? Por eso la NIF no menciona de un formato específico, pero sí que las clasificaciones vayan en su orden para que el estado de situación financiera se mire estéticamente bien. Entonces aquí ya empezamos a elaborar activo corriente, equivalente efectivo y equivalentes de efectivo, caja, te llamo la primera línea con 22.800, más banco, ¿verdad? Con 176.500. En la segunda fila ponemos el subtotal y sabemos que la suma de estos dos nos da 199.100. Seguimos trabajando, revisamos nuestro ejercicio y encontramos las cuentas por cobrar. Para eso nosotros ya debemos de conocer la clasificación, ¿verdad? ¿Qué cuentas son las que integran el grupo de cuentas por cobrar? Ya vemos que son clientes, documentos por cobrar a corto plazo, deudores varios, funcionarios y empleados. ¿Qué más? Creo que funcionarios y empleados. Todos esos nosotros los tenemos que tener ya en nuestra mente de acuerdo a la clasificación. Entonces igual, ¿verdad? Revisamos nuestro ejercicio, miramos, ¿verdad? ¿Qué cuentas los que tenemos y la vamos estructurando en el balance? Entonces tenemos aquí que el grupo de cuentas por cobrar está clientes con 238.500, los documentos por cobrar, ¿sí? 76.300, aunque el ejercicio no diga que es corto o que es a corto, nosotros lo debemos de llevar. Por ejemplo, aquí solo colocamos documentos por cobrar, pero si no lleva que diga corto plazo o largo plazo, nosotros todo lo que sea así lo vamos a llevar a corto plazo. Pero si el ejercicio dice, en este caso, por ejemplo, hipoteca por pagar a largo plazo, ya sé que esto va a ir en no corriente por el largo plazo. Por ejemplo, este documento por pagar a corto plazo. Ya sé que lo voy a colocar en corriente porque aquí me dice cuentas por corto plazo, ¿verdad? Aquí el documento por cobrar no dice ni a corto ni a largo, entonces como contador asumo que eso lo voy a llevar a corto plazo, ¿verdad? Tomo la decisión de decir que lo voy a llevar a corto plazo. Y es por eso que en el ejercicio lo hemos colocado en corto plazo. Ahí lo tenemos. Mire, clientes 238.500, documentos por cobrar 76.300 y los deudores varios que son de 18.400. Esos son los que tenemos en el ejercicio y por eso son los que colocamos. La suma de eso me va a dar 333.200. Luego seguimos según su orden con inventario. Sabemos que solo hay un inventario, ¿verdad? En este caso, porque la empresa es de compra y venta de mercaderías. Entonces miramos el ejercicio y tenemos ahí que el inventario de mercadería
es de 1.572.700. Entonces, como podemos ver ahí, ya lo tenemos. Como solo utilizamos uno, entonces ya lo tenemos dentro del inventario. Mire, y no lo utilizamos en la casilla 1, porque como solo es una cuenta, lo llevamos directamente a la 2. Cuando son más de una, utilizamos casilla 1, hacemos el subtotal y lo colocamos en casilla 2. Bueno, según el orden, tenemos que trabajar con los pagos por anticipado. Una observación importante al momento de elaborar también. Los signos de la empira solo se colocan una vez, cuando inicia y cuando finaliza, ¿verdad? Solamente. Pero de ahí nosotros no podemos utilizar tantas L's en el balance porque se mira feo. Recuerde que este es un documento oficial. Por ejemplo, otro dato importante que al momento de elaborar. Esto, cuando yo digo documentos por cobrar a corto plazo, que lo anuncio en el ejercicio, usted no tiene que colocarle la palabra corto plazo, porque usted del momento que lo está clasificando en el corriente, ya se sabe que es corto plazo, ¿verdad? Aunque en el ejercicio diga documentos por cobrar a corto plazo, tanto, pero al momento de elaborar el estado de situación financiera, nosotros solo vamos a poner ponernos por las gallinas pone, solo vamos a colocar el nombre de la cuenta respectiva. En este caso, solo colocamos documentos por cobrar, ¿sí? ¿Verdad? Esas son de las observaciones que tenemos que ir teniendo en nuestra mente al momento de estar elaborando, ¿verdad? Signo de la empira solo al inicio y al final. Y en algunas subtotalizaciones, por ejemplo aquí lo que hicimos es que terminamos con el activo corriente. Entonces sumamos todo lo corriente, que fue todo esto, y me dio esta cantidad. Ahí sí puedo poner un signo. Pero ven, en el resto no los colocamos porque no es correcto. Por ejemplo, aquí sí, porque empezamos a trabajar con la línea, ¿verdad? Se imagine que todo esto llevara L, no se ve estéticamente bien. Entonces son los cuidados que debemos de tener. ¿Por qué les decía yo que vamos a usar un único? Porque primero vamos a trabajar en el cuaderno de tareas. Usted puede trabajar ahí con lápiz grafito, borrar cuantas veces quiera porque se equivocó, ¿verdad? Es permitido. Cuando nosotros elaboramos estados de situación financiera o cualquier otra actividad contable en los libros, nosotros no se nos permite rayar, manchar, romper, ¿verdad? Añadir información, no, porque esas son cosas importantísimas en una empresa. Por eso es que los libros deben ir foliados, ¿verdad? Y autorizados, porque los libros son esa vida es la vida económica que tiene la empresa. Entonces, si viene usted como contador, rompe o rasga o retira de los libros una hoja, un folio, ¿verdad? Nosotros no debemos de llamar de hoja, sino que un folio, eso va a dar pie a muchas dudas por la empresa, porque puede ser que ahí estén escondiendo información, puede ser que haya problemas de corrupción dentro de la empresa y todo eso está pasando, ¿verdad? No debe estar elaborado bajo manchones ni tachaduras, ¿verdad? Es que me equivoqué, le voy a poner un corrector a esto. No, por eso es que les pido yo que primero trabajemos en grafito, en su cuaderno de tarea, y posteriormente, cuando ya estén revisados, porque también los vamos a revisar uno por uno, que estén bien hechos, los vamos a elaborar en nuestro único con tinta. Ya les dije que el único lo vamos a usar con un solo color de lápiz. Profesor, sí. Tengo una duda. En ese cuadro que está presentando, donde dice inventario y después inventario de mercadería, en el de abajo, ¿por qué no puso aquí, nada y después lo pasó de un solo? aquí, Ajá. porque el Sí, sí, sí. inventario solo hay uno. Entonces no tendría sentido colocar la cantidad aquí y volverla a pasar acá. O sea, sería como duplicar. ¿Me entiende? Es que ahí se pone, en esa columna se pone como el resultado final lo de final, cada exacto. sección. Si usted observa aquí coloqué las dos cuentas que encontramos de equivalente. Probablemente no, en un ejercicio no salgan todos los equivalentes de efectivo. En este caso solo salieron dos, pero puede ser que en otro ejercicio salgan tres o los cuatro, ¿verdad? Entonces usted los va a colocar de acuerdo al ejercicio.
No es que van a salir en un ejemplo todas las cuentas, sino que vamos a trabajar con aquellas que tenemos en el ejercicio. En este caso, como le digo, solo salieron 2 de equivalentes de efectivo. ¿Qué hice aquí? Los coloqué y luego hice la suma, ¿verdad? Y la coloqué aquí. Si usted ve, todo tiene una estructura, ¿sí? ¿Verdad? Tiene una estructura de cómo lo vamos trabajando. Por eso tiene 3 columnas. Bueno, esa es la razón, Eric, porque aquí yo no puedo duplicar porque solo es una. Cuando es más de una cuenta, sí, voy a utilizar aquí. Y voy a subtotalizar y voy a colocar el total acá. En este caso, inventario solo es una cuenta, entonces la coloco aquí, ¿verdad? Para no estar repitiendo cantidades. Esa es una buena observación. Entonces, aquí inventario es el grupo, recuérdense, pero la cuenta se llama inventario de mercadería. Ya habíamos estudiado que hay otros tipos de inventario. Están los inventarios de materia prima, están los inventarios de productos terminados, los inventarios de producción en proceso, pero eso es de acuerdo al tipo de empresa. Si yo solo tengo una empresa de compra y venta de productos, mi cuenta será inventario, ¿verdad? De mercaderías. Pero si yo tengo una fábrica donde yo produzco, ¿verdad? Entonces ahí sí voy a utilizar otra contabilidad que es contabilidad de costo y ahí donde va incluido las cuentas de inventarios en materia prima, en producción en proceso y en productos terminados. ¿Y siempre va a ser de 3 columnas? No, ya vamos a ver por qué más adelante. Ahorita en este caso sí, ¿verdad? Pero hay otro tipo de estado de situación financiera que no usamos 3, sino que 4. ¿Y por qué por pagos anticipados utilizó la tercera columna? Los pagos. Por anticipado utilizó la tercera columna. Tenemos pago por anticipado, sí, aquí está. Tenemos 2 cuentas. Mire, tenemos rentas pagadas por anticipado con 60,000 y tenemos primas de seguro con 12,000. ¿El subtotal cuánto es? 72, ¿verdad? Ese es el 72. Si usted hizo bien la estructura del balance, se dio cuenta de que el corriente termina hasta pagos por anticipados. Yo creo que se refiere ella a la siguiente después de esa, pero como supongo yo que ahí está terminando los corrientes y se suman la segunda columna. Exactamente. Sí, o sea, yo aquí, en esta parte de aquí, donde dice no corrientes, fíjese algo importante que debemos observar, que no debemos dejar renglones, ¿sí? Ni utilizar otros datos que no sean necesarios en el balance. Recuerde que este es un documento oficial, ¿verdad? Y no puedo, en los ejercicios que hicimos, lo que acabamos de terminar en la unidad 3, que hicieron los cuadritos, yo sí les pedía que escribieran ahí total del activo corriente, ¿sí? ¿Verdad? Pero ustedes ven que en el balance no se coloca eso, ¿sí? Mire, entonces, ¿qué hacemos? La misma estructura nos va enseñando a nosotros cómo vamos trabajando. Mire, en la primera columna, cuando son de 2 cuentas y más. Subtotalizamos, ponemos los totales aquí. Mire, vamos siguiendo. Mire, en cada uno, 2 cuentas aquí. El activo corriente termina hasta el grupo de pagos por anticipado, ¿verdad? Entonces, aquí lo que hice fue una totalización. Esos 2.177.000 lempiras salieron de sumar los 199.100, los 333.200, el 1.572.700 y los 72.000 lempiras de los pagos por privado. Este gran total nos dio 2.177.000. En una pregunta de examen que nosotros dijéramos, colocamos un ejercicio, usted lo elabora y le queremos hacer algunas preguntas, por ejemplo, mencione cuál es el total de los activos corrientes. Entonces usted, esta tercera columna le dice cuál es el total de los activos corrientes de la empresa, ¿verdad? Algunas empresas lo utilizan, otros no, ¿verdad? Pero nosotros, para efectos de enseñanza, es importante que ustedes conozcan de dónde salen cada dato y cómo se colocan en el balance. Entonces, como puede observar, este grupito me dio para acá, este dato lo sumé y me dio para acá. Y después llegué a buscar los no corrientes. La suma del corriente y el no corriente me dio el gran total de los activos. Aquí al final sí debo colocar total de los activos. Al final, ¿verdad? Sí debo colocar total de los activos. Pero en cada grupito no es necesario hacerlo.
Entonces tenemos aquí ahora los no corrientes. En el grupo de no corrientes, pues hay algunas cuentas que no se utilizan. Por ejemplo, las cuentas por cobrar a largo plazo. Es bien raro encontrar, ¿verdad?, que tengamos cuentas por cobrar a largo plazo. Ya les dije que las empresas lo más que dan son 30 a 45 días para recuperar una cuenta, 2 meses, digamos, para recuperar una cuenta, una deuda. No vamos a esperar un año, ¿verdad?, para una cuenta. Entonces, por lo tanto, es bien esporádico que nosotros encontremos cuentas por cobrar a largo plazo. Entonces, no tenemos el ejercicio, lo obviamos y seguimos con el otro grupo. Bueno, el otro grupo es propiedad, planta y equipo. Puede ser que haya propiedades de inversión, puede ser que haya, ¿qué más tenemos allá? En no corrientes. Bueno, propiedades de inversión, creo. Valores, inversiones y valores. Pero todo dependerá del ejercicio, como les digo, no necesariamente tienen que tener todas las cuentas o todos los grupos. Entonces, pero sí debe haber un orden establecido. Decimos que en este ejercicio encontramos como no corriente la propiedad, planta y equipo. Tenemos terrenos, 980,000. Tenemos mobiliario y equipo de oficina con 48,200. Tenemos equipo de reparto con 290,000, que fueron los únicos que salieron en el ejercicio. Por lo tanto, la propiedad y equipo, planta y equipo de este ejercicio es de 1,318,200. ¿Sí? Si en el ejercicio no hay propiedades de inversión, no hay valores de inversión, no hay, ¿qué les dijera? Activos intangibles. Bueno, yo voy viendo la estructura, voy viendo lo que tengo en el ejercicio y así voy estructurando el balance. En este caso encontramos otros activos. ¿Qué compuso esta cuenta de otros activos? Bueno, los gastos de organización y los depósitos en garantía, ¿verdad? Los gastos de organización que fueron 40,000 y los depósitos en garantía de 10,000. Entonces tenemos aquí que el grupo de los otros activos nos dio 50,000. Como pueden ver, en el no corriente solo salieron 2 grupos, ¿verdad? La propiedad, planta y equipo y los otros activos. Esa suma me dio 1,368,200. Ahora, como ya clasifiqué todos los activos, ya encontré sus valores, sus saldos, ahora lo que hago es sumar tanto el activo corriente como el activo no corriente. Y eso me va a dar un gran total de los activos de 3,545,200, ¿verdad? Entonces, como lo dice el estado financiero en forma de reporte, es que todo va hacia abajo de manera vertical, ¿verdad? Entonces ya encontramos la parte de los activos. Ahora nos vamos a la parte de los pasivos. En los pasivos, según el ejercicio, ¿verdad?, que tenemos allá, tenemos cuentas por pagar en el corriente. ¿Qué cuentas son las que encontramos en las cuentas por pagar? Estamos los proveedores con 482,800. Están los documentos por pagar de 398,600. Esta es una buena observación. Miremos el ejercicio ya planteado. Aquí. Dice documentos por pagar, mire, a corto plazo. Si usted observa en el balance, yo no le escribí corto plazo, porque ya sé que si está en el corriente es porque es corto plazo. Entonces digo, documentos por pagar, 398,600. El impuesto sobre la renta por pagar de 51,860. Los acreedores varios con 20,000. Para un total de cuentas por pagar de 953,260. Y así sucesivamente vamos buscando. Tenemos valores cobrados por anticipado, corrientes con un valor de 12,000 lempiras. Miremos aquí el ejercicio, vamos a ver. Rentas pagadas por anticipado, no. Tienen que ser cobradas. Rentas cobradas por anticipado, 12,000. Y yo le dije que como no dice ni corto plazo ni largo plazo, entonces vengo y lo coloco en corto plazo. Entonces tenemos aquí que las rentas cobradas por anticipado pertenecen a 12,000 lempiras. En este caso no totalizamos porque el pasivo es muy corto, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es que nos vamos directamente, porque bien
totalizado aquí esta cantidad y la hubiéramos colocado aquí, pero no es necesario, es como repetir lo mismo porque tenemos las mismas cantidades cortas, ¿sí? Es un único el cuaderno que ocupamos, ¿no? ¿Perdón? Es Diga. un único el cuaderno que ocupamos. Sí, sí, largo. Bueno. No lo olviden, Gracias. largo, ¿verdad? Entonces, mira aquí, lo que hicimos fue continuar, porque el pasivo generalmente en las empresas es bien corto, no es como el activo, para que el activo lleva bastantes cantidades. De ahí nos tiramos al no corriente. Al no corriente teníamos cuentas por pagar a largo plazo, pero ¿qué teníamos? Teníamos las hipotecas por pagar. Mire, con 600,000. Mire, si usted observa, el pasivo es bien cortito, pero no hacemos esas subdivisiones como el activo, ¿verdad? Aquí, como el activo, ¿sí? Pero venimos y asumamos todos los activos y nos dio el total de los activos, de los pasivos, nos dio el total de los pasivos de 1.565.260. Luego encontramos la estructura del capital social, del patrimonio, la estructura del patrimonio neto de la empresa. Y decimos que el patrimonio de la empresa, como ya se los he dicho yo anteriormente, está integrado por las utilidades, las reservas y el capital social. Entonces aquí nosotros lo que hacemos es trabajar en este caso de el patrimonio neto. Aquí voy a ver si puedo. Creo que aquí me faltó algo. Aquí en este, para que ustedes lo puedan ver. Aquí son los resultados acumulados, que no se los coloqué. En este, el capital, pues ya lo sabemos que es el capital de la empresa, de los resultados acumulados, que lo integra la utilidad del ejercicio, ¿verdad? Si hubiera reservas, entonces después del capital social iría el grupo de las reservas, pero como en este ejercicio no tiene reservas, pero sí tiene resultados acumulados, entonces escribimos la utilidad del ejercicio con 379.940, ¿sí? Creo que esta fue la única cuenta que teníamos aquí. Vamos a revisar. No, un capital social. Aquí hay que calcularlo. Utilidad del ejercicio 379.940. Ok. Entonces, como podemos observar aquí, solo teníamos una cuenta que se llama utilidad del ejercicio. Ya teníamos nosotros activos de 3.545.200. Teníamos pasivos de 1.565.260. Entonces, el capital social de la empresa, si usted gusta, haga la resta ahorita. ¿Alguien que me haga la resta ahí? De 3.545.200 menos 1.565.260. A ver cuál es el patrimonio de la empresa. ¿Cuál es? El activo menos el pasivo. El activo es 3 millones y el pasivo... 3.545.200. $1.979.940. Ok. Entonces, como usted puede ver, aquí está el patrimonio, ¿verdad? ¿Se acuerdan en el ejercicio que les hice de la unidad 3? ¿Verdad? Que les enseñé cómo calcular un patrimonio y luego cómo calcular un capital social, teniendo reservas y utilidades. En este ejercicio solo tenemos utilidades. Entonces, una vez que ya hemos calculado el patrimonio de la empresa, ¿verdad? Que ya hemos calculado el patrimonio de la empresa. Voy a subir esto porque se ve un poquito desconfigurado aquí. ¿Cómo da ese resultado? ¿Se suma o se resta? Ustedes ya saben que para encontrar un capital
Un patrimonio solo es activo menos pasivo. Ah, el patrimonio. Ah, ok. Sí, recuerde que usted, el patrimonio bueno, no me sube. El patrimonio está estructurado, el patrimonio neto de una empresa está estructurado por capital, por reservas y por resultados acumulados, ¿verdad? En este caso, pues solo teníamos una utilidad. Si hubiésemos tenido reservas, estuviera después de capital social. Ajá, como así en negrita va como reservas. Pero como no hay en el ejercicio, pero sí encontramos utilidad del ejercicio. Entonces, tenemos que esa utilidad es de 379.940 y como está dentro del patrimonio, yo hago la ecuación. Activo menos pasivo me da patrimonio neto de 1.979.940. ¿Qué hago para encontrar el capital social de la empresa? Bueno, yo ya se los enseñé a ustedes. Al patrimonio le resto la utilidad. Réstele a esta cantidad de 1.979.940, réstele 379.940, que es la utilidad del ejercicio. ¿Cuánto nos da? ¿Qué cantidad dijo? 1.600.000. Al patrimonio. Ya, primer paso era encontrar el patrimonio, activo menos pasivo. Y nos dio que el patrimonio era de 1.979.940. El ejercicio nos pide que encontremos el capital social de la empresa. Está en signo de interrogación, ¿verdad? Pero eso yo ya se lo enseñé a usted cómo sacarlo, ¿verdad? Al patrimonio neto le restamos las reservas y los resultados acumulados. Si los hubiera en el ejercicio. En el caso de este ejercicio, solo tenemos utilidad del ejercicio que están dentro del subgrupo de resultados acumulados. Entonces, en el balance, usted lo puede hacer aparte, ¿verdad? No necesariamente dentro del balance. No es correcto. Entonces, por lógica, dice usted, activo menos pasivo me da patrimonio, 1.979.940. Pero como me están pidiendo que encuentre el capital social de la empresa, entonces vengo yo a este patrimonio neto de 1.979.940, le resto la utilidad que son 379.940, ¿verdad? Usted dice que me dio como resultado 1.600.000, entonces quiere decir que el capital de la empresa, el capital social de la empresa es de 1.600.000. Esta suma de aquí tiene que pegar con esta cantidad de patrimonio. ¿Pero de dónde sacamos la utilidad del ejercicio? Ah, está en el ejercicio. Ahí está. Aquí. Está bien. 18. ¿Y qué Profe, pasará si... la utilidad del ejercicio es como que fuera un subgrupo del patrimonio, ¿verdad? No es como que fuera, es un subgrupo del patrimonio neto. Ok, gracias. La utilidad, Eric, me dice de la utilidad. O sea, ¿qué pasa si o sea, usted dijo el hipotético caso en el que nos salieran qué otras cosas, dijo? Reserva. Recuérdese que... Y la reserva también nos la dan en el ejercicio. Sí, pero... ¿Y qué hacemos si no dan reserva? Entonces venimos y lo hacemos en otro ejercicio. Lo hacemos, por ejemplo, aquí. Vale, lo vamos a... Supongamos que tenemos reservas. Supongamos. Entonces vamos a abrir uno que diga reservas. Por decir algo. Vamos a abrir el subgrupo de las reservas. ¿Sí? Supongamos que en estas reservas tenga yo reserva legal. Vamos a suponer que tengo reserva legal. Legal. Le viene usted aquí, coloca la cantidad de la reserva legal, ¿verdad? Coloca ahí la cantidad de reserva legal. Entonces usted ve que su patrimonio está estructurado por capital social, por reservas y por resultados acumulados, ¿verdad? Si dado el caso me den reserva, vengo yo, la coloco aquí siempre, ¿verdad? Hago la primera operación, activo menos pasivo para encontrar patrimonio, luego sumo las reservas,
y las utilidades y se lo resto al patrimonio neto. Y la diferencia que me dé o que me resulte, eso va a ser el capital social de la empresa, ¿verdad? Entonces tienen que tener mucho cuidado cuando estemos estructurando, por eso era la práctica de los ejercicios anteriores, ¿verdad? Pues, por eso era la práctica de los cuadritos. ¿Ve que tan importantes son los cuadritos? ¿Ve que tan importantes son los cuadritos, verdad? Que no aquí nos están, lo que estamos haciendo aquí es recordando esos cuadritos que hicimos en la unidad 3, la última. Entonces, una vez que usted ya tiene su balance estructurado, diseñado, viene usted y coloca esta pequeña leyenda aquí abajo, ¿verdad? Pasivo más patrimonio neto. Nunca me vaya a hacer esto porque probablemente lo va a tener que ir a repetir. Nunca. Si usted me escribe esto y viene y me escribe el signo más patrimonio, para un balance no es correcto esto. ¿Sí? Para un balance no es correcto esto, sino que se debe escribir. Recuérdese, primero es un documento oficial, es un documento legal de la empresa, es la representación financiera que tiene la empresa. Entonces usted no puede hacer esto. Muchos estudiantes me hacen esto y eso es incorrecto. Yo siempre les digo, tienen que escribir la leyenda, escriban la palabra más. Pasivo más patrimonio neto es igual a 3.545.200. Si usted ve, estamos hablando que mi balance debe estar equilibrado con los activos. Mire el total de los activos, 3.545.200. Pasivo de 1.565.260 más patrimonio neto de 1.979.940 es igual a 3.545.200. Entonces, esta leyenda es importantísima en el balance, ¿verdad? Porque ahí me está dando, recuerde que esto lo van a leer personas que no son afines a la empresa, personas que sí conocen, ¿verdad?, de la contabilidad, pero que no forman parte de la empresa. Entonces venimos una vez que ya lo hemos elaborado, ya lo tenemos balanceado, colocamos las firmas. Mire, las firmas del gerente tienen que ir primero, ¿verdad? Aunque ya dice que debe tener firma del contador, firma del gerente y posteriormente firma del auditor. Pero quien debe firmarlo primero es el gerente. Posteriormente el contador y por último el auditor de la empresa. Son estas tres personas que deben de firmar estados de situación financiera. Entonces, como mire, ahí nosotros ya tenemos estructurado nuestro primer balance en forma de reporte. ¿Y cuántas casillas hay que dejar para que se pueda firmar? Porque hay casillas en blanco. Aquí que para que se fueron. ¿Verdad? Esto puede estar afuera del balance. No necesariamente tiene que estar dentro, puede estar afuera. Puede estar aquí. ¿Verdad? La firma debe ir afuera, no necesariamente dentro del cuadro, tiene que estar afuera del cuadro. Ese es el balance en forma de reporte. Miren, como les digo, a ustedes no les va a ser difícil porque yo ya los puse a que trabajaran cada cuadrito por separado en los ejercicios anteriores. Aquí lo que venimos a ordenar, ¿sí? Esta unidad es bien práctica porque lo que hacemos nosotros es solamente elaborar. ¿Verdad? Tienen su teoría que ya la hablamos. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que tengan ahorita en cuestión de cómo elaborar? Recuérdense que las dudas vienen a salir cuando ya empezamos a trabajar. ¿Verdad? Ahí es donde empiezan las dudas. Yo tengo una un poco pequeña, pero busca el cuadro, perdón. Por ejemplo. Aquí. Ajá, por ejemplo, nosotros vamos a hacer todo esto a mano y todo eso, ¿no? Sí, pero, ¿qué hacemos si, por ejemplo, nos abarca más de, por decirlo así, un renglón escribir por ejemplo? Mire, entonces aquí usted haga, esto no hay medidas, Entonces usted calcule, por ejemplo, que la casilla donde va la parte de las letras sea más grande que las casillas que van en los libros, o hágala de manera uniforme, ¿verdad? Mire, hágala de manera uniforme donde usted pueda colocar que los números
estén bien centrados. Tampoco va a dejar una casilla más grande que otra, sino deje una casilla por lo menos que esté acorde a las 3 y que esta sea la más grande, ¿sí? Para poder escribir todo. Porque hay algo importante que tenemos que aprender aquí, que no es abreviar, no es correcto abreviar, ¿verdad? No es correcto abreviar. Por ejemplo, seguros, pleca, pagados por, no es correcto, ¿verdad? Abreviar. Es escribir toda el nombre de la cuenta. ¿Verdad? Recuerde que esta es una información importantísima para la empresa. Mire, como le digo, a veces los estudiantes dicen, no, mejor los balances en forma de reporte son más fáciles. Es cierto, porque todos son hacia abajo o de manera vertical, como lo dice la teoría. Mire, es lo único que ir identificando en qué parte de la casilla yo voy a escribir. Si él mismo le va dando a usted, mire, este para acá, después el gran total para acá, él mismo va dando, ¿verdad? Si, lo que hagan ustedes, tomen unas medidas con su regla y vean que todo sea uniforme al momento de hacerlo. ¿Verdad? Ok, gracias. No hay una medida para elaborarlos. Bueno, ese es el balance en forma de reporte. Pregúntese si tenían dudas, ¿verdad? Yo cuando oigo silencio, yo digo, pues todo lo entiende. Ahora vamos a ver el balance en forma de cuenta. Mire, el balance en forma de cuenta de manera horizontal. Aquí lo tenemos de manera horizontal. Vaya, hombre. Qué necio eres. De manera horizontal, mire. Este se llama un balance en forma de cuentas. Generalmente lo podemos hacer en 2 páginas del cuaderno, ¿verdad? Igual, lleva lo que es el encabezado, mire, el mismo, ¿verdad? Siempre, lo único solamente es la forma, como lo dice la teoría, el balance en forma de cuenta. En el lado izquierdo, pues van a ir colocados todo lo que son los activos, y en el lado derecho todo lo que son los pasivos y el patrimonio. Mire, ahí tenemos todos los activos, mire. Tenemos todos los activos, siempre activo, corriente, equivalentes de efectivo. Mire, hicimos la misma estructura. Mire, la misma estructura. Y al final totalizamos el activo corriente. Mire, el total de los activos. ¿Sí? A diferencia del de reporte, que todo va hacia abajo. Ahora, en el lado derecho, colocamos todos los pasivos. Mire, pasivos, ¿sí? Tenemos los pasivos y tenemos la parte del patrimonio. Entonces, como usted puede observar, el activo es más largo. El activo es más largo que el pasivo, que el patrimonio. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer contablemente se le llama una Z invertida. Hacemos esta Z para que nuestro balance quede, valga la redundancia, balanceado con el activo. Mire, que quede aquí en la misma línea balanceado. ¿Sí? Porque no puedo colocar esta cantidad aquí arriba y se va a ver feo el balance. Mire, esta es la manera más estética de presentar, por ejemplo, un balance perdón, por ejemplo, cuando ir a un banco. Esta es la forma más bonita de presentar un estado de situación financiera. Mire, usted hace una Z invertida, ¿verdad? Abajo coloca la cantidad y siempre la leyenda, pasivo más patrimonio neto, y luego la firma, ¿verdad? La firma del documento. Como ve aquí, se ha movido todo. Se ha movido todo este aparato. Viendo otro por acá. Entonces, la elaboración de estados de situación financiera no me da mucho problema, siempre y cuando yo comprenda la mecánica de desarrollar, cuando identificar cuándo es en manera de reporte, cuándo es de manera de cuenta. Mire aquí. Aquí vamos a ver, aquí ya tenemos otro estado de situación financiera.
Y ahí viene lo que Eric me preguntaba, que si solo íbamos a usar balances con 3 columnas. Miren, no, aquí tenemos balances con 4 columnas, pero esto lo vamos a enseñar posteriormente, ahorita no. Porque la idea es que ustedes elaboren, creo que aquí hay unos ejercicios al final. Aquí hay unos ejercicios al final. Por ejemplo, el primero. Dice ejercicio propuesto. Número 1, elabora el balance en forma de reporte y en forma de cuenta en el cuaderno de trabajo, o sea, en el cuaderno de tareas de la empresa Variedad de los Amigos SRL, que le presenta información al 31 de diciembre del 2020. Entonces, esta es toda la información que tenemos para elaborar estados de situación financiera. Proveedores, casi es. Entonces, ustedes ven, aquí tengo otro donde hablamos de inversiones RAMS, ¿verdad? Pero este ya lleva unas cuentas diferentes, como ser la depreciación acumulada de mobiliario, la depreciación acumulada de equipo de transporte, depreciación acumulada de edificios, si tenemos por ahí, ¿verdad? Estimación acumulada de cuentas incobrables. Bueno, aquí tenemos otro ejercicio, miren, para clasificar y para hacer. Tenemos 4. En la próxima clase les voy a enseñar lo que es la parte de cómo hacer balances con cuentas complementarias de activos. Se llaman balances con cuentas complementarias de activos. ¿Por qué? Porque no son cuentas que se encuentran dentro de la empresa, sino que se llaman cuentas complementarias de activos. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Empezar a trabajar, a estructurar. Ese primer ejercicio por lo menos. No sé si tienen alguna pregunta. Como ven, la unidad 3 es fundamental para nosotros. Haber aprendido el concepto, haber aprendido la clasificación, haber aprendido a encontrar montos de acuerdo a las clasificaciones de cada elemento. Y ahora lo que estamos haciendo solo es darle forma a eso. ¿Verdad? Si ustedes trabajaron muy bien aquellas unidades o aquellos ejercicios, obviamente este no les va a costar. Solamente de identificar cómo hacerlos. ¿Verdad? En la medida, igual vamos a hacer más. Esos son 4 que ustedes van a elaborar ahí y que lo vamos a trabajar de manera virtual. Solo les pediría que cuando trabajemos de manera virtual ustedes puedan prender su cámara para ver que están trabajando, ¿verdad? Porque realmente no sabemos si están trabajando o no. Yo confío de que estén trabajando, pero, ¿verdad? Los resultados son los que hablan, los exámenes son los que hablan, su trabajo cuando los presenta son los que hablan. Como les dije, estamos esperando de que retornemos a clases. Igual todo esto siguen, hay más unidades que trabajar. Por ejemplo, hay una unidad donde yo le tengo que enseñar cómo encontrar una utilidad del ejercicio, cómo encontrar un impuesto sobre la renta, ¿verdad? Que son parte del estado, del balance general, por ejemplo, pero que salen de otro estado financiero, ¿verdad? Y así muchas cosas que les vamos a ir enseñando en el camino. Vamos a ver, ¿alguna duda, pregunta, consulta? Mañana, que es miércoles, que nos toca las últimas horas, vamos a empezar a elaborar eso, el primer ejercicio, ¿verdad? Tengan a mano regla, borrador, lápiz grafito, calculadora, para empezar a elaborar ese estado de situación financiera que está ahí en la plataforma. Ahí traten de visualizar bien cómo se elaboran, ¿verdad? Valerie. Profe, ¿y como para cuándo necesitaríamos el único? Empezaríamos. Probablemente la otra semana. Probablemente. Porque ahorita lo que vamos a hacer es elaborarlos en borrador, ¿verdad? Ya cuando estén elaborados y discutidos y analizados para verificar que estén bien, entonces ustedes los van a pasar al único en tinta. Okay. Pero usted únicamente va a pedir para las tareas ya hechos en la libreta del único, digo, en cuaderno. Van a tener que presentar los dos, el borrador y el único.
Con el borrador me cercioro de que ustedes los elaboraron. Y ustedes los hicieron. ¿Verdad? Ah, ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a ver, ¿a qué hora nos íbamos hoy? A las 3. A las 3. De 1:50 a 2:30, de 2:50 a 3:30. Pero hay 20 de recreo y 10 de paso del... Si no hay preguntas, entonces para mañana tengan esos materiales para que empecemos a elaborar en el aula virtual. Trabajo de aula virtual. ¿Preguntas? ¿Respuestas? ¿Dudas? ¿Ni una? Por mi parte, no. Vaya, pues. Entonces nos vemos mañana a las 3. A las 4:30. Dios. Está bien, buenas tardes. Vaya. Nos vemos. Vemos. Profe, yo quería preguntarle respecto a otro ejercicio de la guía que nos dejó, Ajá. que bueno, con un compañero también teníamos una duda cuando dice se le adelanta sueldo a los empleados. Nosotros teníamos que se le sumaba y se le restaba activo. ¿Estará bien o se le... ¿Se le qué dice la transacción? Sí, de las transacciones. ¿Se le adelanta sueldo? ¿Por cuánto? Sí, por 10,000 dice. Ah, ahí es aumento de activo, aumento de activo y disminución del activo. Ah, ok, entonces estamos bien. Sí, porque usted le está adelantando el sueldo, le está dando parte del sueldo, pero cuando usted Exacto. le pague se lo va a deducir. Ah, ya, ok. Muchas gracias, profe. Vaya. ¿Alguien más? ¿Nadie? Me dejaron. Dios.